Dios les bendiga, hermanos. Un cordial saludo, un abrazo donde se encuentre. Reciba las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a predicar bajo el tema el poder de la oración en el secreto. Y para el efecto vamos a irnos a leer la Santa Palabra, en la cual se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 6. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es palabra de Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, para recibir la guianza del Espíritu Santo y para que el Señor desate una nueva rema bajo este tema. Este tema es un tema muy conocido, habla de la oración y de cómo hacerlo. Entonces, incline su rostro, cierre sus ojos y sígame con esta oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y poderla predicar. Sé tú predicando, sé tú poniendo las palabras adecuadas en mi boca y sé tú soltando un rema para cada uno de mis hermanos. Yo, Señor, solo soy un instrumento, solo soy un vaso, solo soy un medio, solo soy un siervo inútil. Derrama tus bendiciones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que es en sí el secreto. El secreto es un lugar íntimo, un lugar que usted debe de buscar en su casa para orar. Debe de ser un lugar donde usted se disponga al Señor, donde no haya ruido, donde no haya interrupciones, donde no estén los niños, donde un lugar adecuado. Yo sé que en Estados Unidos es un poco difícil cuando compartimos rentas tener un lugar secreto donde podamos inclinar nuestras rodillas, donde podamos derramarnos ante el Padre, donde podamos llorar, donde podamos gemir con el Señor. Pero es cuestión de creatividad. He sabido de algunos hermanos que oran en su closet la mayoría tenemos. He sabido de hermanos que se salen al patio de su casa porque ahí no los molesta nadie. He sabido de hermanos que tienen pues el suficiente espacio y tienen un cuarto solo para la oración y para las cosas de Dios. Pues eso sería lo máximo, pero si usted no tiene el suficiente espacio, pero no se preocupe. Usted lo puede hacer ahí en su cama, arrodillarse en su cama y hacerlo de una forma discreta. Y luego cuando usted quiera hablar con el Señor, que no sea eso una limitación. Pero sí es importante que usted tenga un lugarcito pequeño, adecuado, donde no lo interrumpan, y puede ser su cuarto. Ahí usted inclina su rostro, dobla rodillas, se dispone hacia el Señor, llora, gime, se ríe, platica. Recuérdese que orar no es más que platicar.
Y cuando le oramos al Señor no es más que estamos platicando con el Padre. Y eso es en sí la oración, platicar. Pero hay muchas pláticas distintas, pláticas variadas. No todas las pláticas son iguales. Entonces, para el efecto vamos a ver distintas clases de oración para que usted se forme una idea de lo que es la oración. En Isaías 26:20 vamos a encontrar una palabra que dice así: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas y escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. A veces tenemos que estar en el secreto para que pasen un sinnúmero de problemas que podamos tener. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Recuérdese que el pueblo estuvo en cautiverio, entonces les está recomendando que se encierren en sus aposentos y que oren. Es el mismo consejo que da en la lectura principal que leímos. En Marcos 1:35 dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Estaba hablando de Jesús, que se levantaba muy de madrugada, muy oscuro, muy de madrugada, y buscaba un lugar aparte para orar. Cuando aquí está hablando de la palabra desierto, no quiere decir que se iba hasta el desierto, porque todo lo que era en el área donde se desarrolló todo el ministerio de Jesús era desierto de por sí, pero aquí está hablando literalmente buscar un lugar solo, solitario. Entonces él se levantaba en medio de la oscuridad. Acuérdese que la oscuridad es más densa en la madrugada, de 1 a 3, 4 de la mañana es la hora que está oscura, pero ya está por amanecer. Él tenía el hábito de levantarse, pero él no hacía oraciones de 15, 20 minutos, él hacía oraciones de horas. Entonces él tal vez no tenía tanta necesidad de orar al Padre porque él era el Hijo, pero nos dejó una lección. Primero, de que tenemos que tener un lugar secreto donde no nos interrumpa, porque si usted está llorando y el Espíritu Santo ya se derramó en usted y que entre un niño corriendo, gritando, el Espíritu Santo se contrista, ya, porque tenemos un Dios de orden. Entonces, para todas las cosas de Dios tenemos que estar ordenados, y no solo para las cosas de Dios, también para las cosas normales, naturales de nuestro diario vivir. Tenemos que ser cristianos de orden, iguales en la oración. Entonces, ya pasando a desarrollar el tema, dice así: ¿qué significa orar? Significa hablar con Dios, es el deseo de pasar un tiempo con Dios. Él, como todo padre, quiere escuchar tu voz porque tú eres su hijo. Bueno, orar ya les había comentado en el preámbulo que significa hablar, pero principalmente hablar con Dios. Pasar un momento en privado platicando con Dios, aunque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el supremo arquitecto del universo y sabe tus necesidades, pero Él quiere escuchar tu voz. Como todo padre, extraña tu voz. Cuando tú comienzas a orar y comienzas a alabar y a glorificar y a suplicar, y ahí vamos a ver toda la cantidad de oraciones que hay. Él se alegra porque está escuchando a su hijo, y
y escucha todas las oraciones. No sé si te has puesto a pensar que en la madrugada la mayoría de cristianos nos levantamos a buscar de Dios en el secreto. Entonces Él tiene la capacidad de escuchar todas las oraciones del mundo y de todos los que lo busquen a la misma hora. Por eso Él es un Dios omnipresente, omnisciente y es omnipotente. Eso significa orar y la importancia de por qué hacerlo, ¿verdad? Porque somos hijos del Padre y el Padre siempre va a querer escuchar la voz de su hijo. Si no, ¿qué le pasaría a usted cuando un hijo no le habla por mucho tiempo? Usted comienza a pensar qué le pasaría, lo extraño, qué tendrá, estará enfermo. Igual es Dios. Dios quiere escuchar tu voz. Existen varios tipos de oraciones y yo voy a mencionar las que considero que cubren en sí para que no se vuelva muy cargada la prédica y muy confuso. Entonces, como primer lugar puse la oración de gratitud. ¿Por qué la pongo en primer punto y en primer lugar? Porque yo creo que es lo que necesitamos hacer, hacer oración de gratitud. Esta oración significa que tenemos que agradecer por lo que ya Dios nos ha dado, por bendiciones recibidas. Es decir, de que tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener gratitud, tenemos que agradecer por todo, sus bendiciones que nos ha dado. Él nos da la vida, Él nos dio el soplo de vida, Él nos da la vida de un nuevo día, un nuevo amanecer. Él nos da el aire, nos da el sol, nos da el viento, nos da el agua y principalmente nos da su Espíritu Santo que nos acompaña, nos consuela y nos guía. Entonces, este tipo de oración solo es de dar gratitud. Gracias, gracias Señor, te agradezco por todo lo infinito que has sido bueno conmigo. Entonces esa es la oración de gratitud. Luego tengo en segundo punto la oración de intercesión. Significa ponerse en la brecha por otra persona para que sea restaurado, para que le dé salud, para que le dé fortaleza o para que le dé un trabajo. Este es otro tipo aconsejable que el Señor nos dice que oremos por los demás. Nosotros a veces solo pedimos para nosotros y sí es bueno pedir para nosotros, pero en este orden que llevo yo las oraciones debería ser la oración de intercesión y luego hacer la oración de gratitud, agradecer, ser obediente y agradecer por lo que nos ha dado. Luego sería la oración de intercesión, interceder por los demás. Dice que interceder es ponerse en la brecha, ponerse al frente de Dios y decirle: Señor, yo estoy intercediendo por Juan Pérez y estoy pidiendo porque lo restaures espiritualmente, porque cayó de tu gloria, pero ten misericordia de él, restáuralo, levántalo, tráelo al ministerio para que podamos hacer una oración y el hermano se pueda reconciliar contigo. O otra podría ser: Señor, el mismo José López o José Pérez o José Álvarez está enfermo, levántalo, Señor, tú eres el médico de médicos, dale salud. Eso es interceder por otra persona. Luego, por fortaleza. Hay momentos que pasamos los seres humanos y que tenemos que vivir y qué importante es la oración de intercesión para dar fortaleza a las familias que están pasando por un momento difícil. ¿Ya? Una iglesia que no tiene amor, que no intercede, que no ora por fortaleza para los momentos difíciles de los hermanos, es una iglesia muerta realmente, porque tenemos que orar, tenemos que demostrar el amor de Dios que hay en nosotros. Entonces, bien importante no pedir para nosotros, pedir por los demás, interceder.
Entonces hay momentos donde una llamadita, ponerse a las órdenes, una ayuda económica, una oración, pedir la oración del justo, Dios la escucha pedir por esa familia para que los fortalezca. Porque el día de mañana tú vas a pasar en un proceso con tus padres, con alguien, en un momento difícil. Y entonces, así como tú diste, vas a recibir. Entonces, a veces en el secreto casi no pedimos por las demás personas. En los altares no se pide por las demás personas. Ya se ha vuelto esto una rutina de mencionar citas bíblicas y citas bíblicas y citas bíblicas, como que si la Biblia no la hubiera hecho el Señor. Y como dice tu palabra, si Dios ya sabe lo que dice su palabra. Ese tiempo que tú tienes para orar, dedícalo a interceder por la iglesia, por los miembros de su iglesia, pero no por las cosas que nada más le convengan al ministerio. No, tú tienes que interceder por tu hermano, porque es tu prójimo, porque 2 mandamientos resumen las leyes de Dios, que una es: amarás a tu Dios, vas a hablar con Dios cumpliendo ese mandamiento, y vas a amar a tu prójimo, porque vas a interceder por él sin que nadie se dé cuenta. Eso lo puedes hacer en tu secreto, en tu oración. Bueno, esa es la oración de la intercesión. En tercer punto está la oración congregacional o grupal. Esta significa interceder por varias peticiones de la iglesia o la célula. Debe tener una introducción de adoración y de alabanza y de exhortación a Dios. Luego entrar a un tiempo de intercesión y petición y finalizar con tiempo de gratitud. La cantidad de tiempo y la elocuencia y el volumen de voz no es lo importante. La prioridad es la sinceridad del corazón, la confianza ante Dios y la certeza de lo que pedimos está en su voluntad. Bueno, este tipo de oración es la oración que se hace en grupos o que se hace en las iglesias, en los días el día de oración, que normalmente son los lunes o los martes en las iglesias. Entonces aquí hay alguien que dirige la oración. Y como yo decía, a veces queremos, por llevárnoslas de muy elocuentes, por querer impactar ante los demás, hacemos un palabrerío que no nos enfocamos realmente en el objetivo de la oración. Este tipo de oración debe de servir para hacer una lista de peticiones. Tenemos el que va a dirigir la oración grupal o la oración congregacional. Tiene que llevar una lista de intercesiones de la iglesia. O si es una célula, las peticiones de la célula. Debe de empezar con adoración a Dios, con alabanza a Dios. Así debe de empezar, con alabanza, con oración a Dios. Eso es lo importante. Luego se debe entrar a un tiempo de intercesión, de peticiones y debe finalizarse con un tiempo de gratitud. Es decir, que debemos ser agradecidos al final de la oración, después de haber hecho las peticiones, haber alabado a Dios, haber hablado con Dios, y luego hacer las peticiones, y luego tener gratitud y seguir alabando a Dios. Y dice que no es importante el tiempo. Muchas veces hacemos unas oraciones tan largas de 1 hora que ya nos salimos del enfoque de la oración. Y ahí estamos repitiendo, y como dice tu palabra, y no es malo saber de la palabra, pero es importante que estamos orando y que tenemos que hacerlo en un orden. Dios ya conoce su palabra. Si Él dio todo logo, Él dio la formación, cómo se hizo la Biblia, es su pensamiento. Pero en el tipo de la oración no es una prédica. Muchas personas se ponen a orar
y casi una hora mencionando textos y como dice tu palabra en tal punto y comienza. Eso no es orar. Eso solo vendría bien tal vez para un estudio de aprendizaje de la lectura y para que los hermanos aprendan citas bíblicas, pero no podemos confundir el tiempo de la oración solo por darnos a conocer ante los hermanos que somos muy conocedores de la Biblia. Qué bueno si usted es conocedor de la Biblia, pero qué más importante es si la pone en práctica, y para todo hay un tiempo. Hay tiempo para todo, hasta para perder el tiempo, dice la palabra que hay tiempo para sembrar, para cosechar, para llorar, para reír, etcétera, etcétera. Está en Proverbios. Y entonces aquí estamos orando, es el tiempo de la oración, es alabar, glorificar su santo nombre. No digo que no se meta un par de citas bíblicas, pero que no sea toda la oración de citas bíblicas. Dice que no es importante el gran tiempo o la duración del tiempo, con eso nos impacta a Dios. No es importante la elocuencia, que es lo que les digo, que hay gente que se lo prende de memoria y comienza a decir como dice tu palabra y todas las citas ya las llevan en un orden. Eso se llama elocuencia, pero a eso no le agrada al Señor. Y también dice que no es importante. Una de las cosas es que dice que no es importante el volumen de voz. Muchas veces cuando estamos orando pegamos unos grandes gritos tratando de impactar como que el Espíritu Santo nos está tocando. Hay otras personas que meten muchas lenguas como diciéndome ya me tomó el Espíritu, y no es así, porque no todos, si no hay intérprete para lenguas, no podemos empastar la oración con lenguas. Las lenguas se deben de usar en el secreto, en un momento de emergencia o cuando usted predica, pero breve, porque si no, usted lo que está haciendo es trasladando un mensaje diciéndoles a los demás: oh, yo ya tengo el don de lengua, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo, y ustedes no. Gloria a Dios por los que hablamos lenguas, que yo las hablo, pero sé en qué momento, más que todo cuando estoy orando en secreto o cuando estoy en mi trabajo, estoy hablando en lenguas en baja voz, para que eso me ayuda, me da fuerzas para terminar mi jornada de trabajo. Yo tengo jornadas de trabajo de 10 horas, entonces ya cuando voy en la 8ª hora, yo tengo que estar orando con el Señor, y a veces hablo un poquito de lenguas y eso me fortalece mi espíritu y termino, pero no por eso me voy a poner yo a hablar lengua. Ya se vuelve una idolatría en las prédicas. Es el que le gusta hablar lenguas y hace mal uso del don de lengua. Ahí Pablo dice a los corintios muchas cosas con relación a las lenguas, no es el tema, ¿verdad? Usted investigue, pero no es el tema. Ahorita vamos a seguir con esto. Dice que lo más importante en la oración congregacional es la sinceridad del corazón, la confianza ante Dios y la certeza de que lo que estamos pidiendo está en su voluntad. Y eso es importante en todas las oraciones, en todos los tipos de oraciones, ¿va? Tener la certeza que lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios. No vamos a poder pedir cosas materiales, porque eso no es la voluntad de Dios. Él ya sabe las necesidades que tenemos, ¿verdad? Entonces, si no, vamos a pedir incoherencias y cosas que no vienen al punto. Entonces, tenemos que tener la certeza que esté dentro de la voluntad de Dios. También tenemos que tener la sinceridad, que la prioridad sea la sinceridad, que salga del corazón, que la confianza que hay ante Dios, lloremos, gimemos, aclamemos. Eso es realmente lo que va a impactar a Dios, lo que le va a agradar a Dios. Pero hacer la oración solo para que nos vea no es buen principio. Aquí más adelante vamos a hablar de eso. Luego está la oración de petición personal o familiar. Son oraciones personales en el secreto para tu avance espiritual, por tu familia, por un miembro que quieres de la familia, que el Señor lo alcance
y que acepte al Señor Jesús, por un hijo rebelde, por un hijo que esté enfermo, por tu salud, por tus compañeros de trabajo, por tus patrones, por tus ingresos económicos, por 1000 cosas personales. Esta es la oración que más cultiva la gente. Es pedir y pedir solo para la persona, pero no es malo. Pero si ya has dedicado tiempo a interceder por otros, no es malo si has dedicado tiempo para dar gratitud. Entonces tú puedes hacer esta oración de personal, que se llama oración de petición personal o familiar. Estas oraciones son para pedirle a Dios en el secreto de que te ayude en tu avance espiritual. Tú lloras, tú gimes, dices: Señor, yo siento que no avanzo, yo siento que tengo muchos dardos del enemigo y a veces quiero pecar y que a veces quiero tirar la toalla. Tú tienes que hablar con confianza con Dios, con mucha reverencia, pero con confianza, como se le hablaría a un padre. O para pedir, por ejemplo, por tu patrón, o para pedir por tus compañeros de trabajo, o para pedir porque un hijo anda en rebeldía, o porque un hijo está enfermo, o porque tu salud, tu propia salud, está minada por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu vecino. Entonces ese es el tipo de oración personal. Y luego está la oración de consagración. En este tipo de oración lo importante es la disposición del corazón. El objetivo principal debe ser ponernos a la orden de Dios para que Él haga la obra que tiene preparado para tu ministerio, pedir por tu crecimiento de tu ministerio. Y en Hechos 9:6 encontramos cuando Pablo iba camino a Damasco y que es sorprendido por el Señor Jesús, él en el versículo 6 le dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Debemos ser abiertos porque estamos en buenas manos, confiando que el Señor Jesús va a hacer lo mejor para nosotros y decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Este tipo de oración de consagración es cuando tú buscas, tú te consagras. Dios te va a dar los frutos, te va a dar los ministerios, te va a dar los dones, pero tú tienes que abrir tu corazón, tu vida. Dice que debes de ponerte a la orden como un cheque en blanco ante Dios y confiar que estás en buenas manos y que Dios siempre te va a dar lo mejor, y decirle, como dijo Pablo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y luego le da instrucciones y él es obediente. Se fue tal como le dijo Jesús, entró a la ciudad, allí esperó hasta que llegó la persona que iba a orar por él, por sus ojos. Entonces es bien importante en este tipo de oración entregarse, darse y decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y entonces cuando Dios ve esa disposición, cuando Dios ve esa consagración, Él te prepara, te hace todo el territorio, te da todos los elementos para que tu ministerio te vaya bien. Por eso es que hay ministerios que fracasan, pero por falta de oración y por falta de consagración. Esta oración no es familiar, esta oración no es de intercesión. Ya hablamos de esas oraciones. Esta oración es para entregarte a Dios para que Él te vaya guiando en tu ministerio. Entonces, si te has hecho las preguntas: ¿para qué Dios me sacó de esa vida de inmundicia? Preparó mi tierra, limpió mi tierra, me pasó por el río del Espíritu Santo, me pasó por el fuego, me pasó en las manos del alfarero. Todo ese proceso de las prédicas, porque todas mis prédicas tienen una secuencia que Dios le ha querido dar.
pero todo yo me he dado cuenta que todas tienen una relación, una concatenación. Esa palabra concatenación no es más que como una cadena de eslabones que están unidas. Eso es ser concatenación, ¿verdad? Entonces, estas prédicas, pues como Dios me las va dando a través de que yo busco en el secreto y le digo, Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ayúdame a prepararla. Y Él me da los temas. Por ejemplo, hoy este tema me lo dio hoy en la mañana. Y a buscar y a prepararme y a hacerlo, porque en este tipo de consagración, ya cuando tú le dices al Señor, haz tu voluntad, no la mía, tienes que obedecer, porque si no obedeces, si Pablo no hubiera obedecido, se hubiera quedado ciego para eterna memoria. Pero él obedeció y le fue quitada la ceguera y luego lo preparó, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, pues, la historia de Pablo, el gran perseguidor de la iglesia, y que después fue el que difundió la palabra de Dios en el pueblo gentil. Y gracias a él nosotros alcanzamos, porque nosotros somos gentiles. Gracias al trabajo del apóstol Pablo nosotros alcanzamos, porque nosotros somos gentiles. A Pedro lo puso más con los judíos, que también hizo una gran labor, y así a cada quien lo fue colocando en distintos puntos de acuerdo a su voluntad. Entonces esto es lo que sí encierra la oración de la consagración, que si se da cuenta hablé de 5 formas de oración. Una es la gratitud, que es para dar agradecimiento. La otra es la oración de la intercesión, es pedir por los demás. Luego la oración congregacional o grupal, ya es pedir por las necesidades y peticiones de la iglesia. Y esa es la tercera. Y la cuarta, la oración personal o familiar, que es donde pedimos para nosotros. Y luego está la oración de la consagración, que es la última. Bien, hermanos, esto es en sí lo que es la oración, que a veces llegamos a las iglesias y sí nos ponen a orar, y hay que orar y hay que buscar al Señor, y que el secreto, pero no te dicen qué es. El secreto no es más que un lugar adecuado para hablar con Dios. Oración es hablar con Dios. Y luego todas las divisiones que le hice, hay más, unos dicen que son 7, otros dicen que son 12, como buscando los números perfectos de Dios. Pero aquí yo les hice un resumen de 5. Espero que haya caído esta palabra en tierra fértil y que sea de utilidad para todos los hermanos y para los hermanos que recién han aceptado al Señor Jesucristo. Pues esto, que les bendiga su vida cristiana y ya tengan una idea de lo que es la oración y no hacer una mezcla de todo, ¿verdad? Porque a veces son oraciones que uno ve que dice uno, no hay un orden, ¿verdad? Entonces quiero cerrar con una oración para que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, por tu rema fresco que nos diste sobre esta palabra, aunque son cosas muy sencillas, pero muy primordiales para la vida cristiana. Enséñanos, Señor, a estar en tu presencia. Enséñanos, Señor, a derramarnos ante tu presencia. Enséñanos a hablar en tu presencia. Enséñanos a estar en el secreto más tiempo, que sean horas de horas como tú lo hacías en el desierto. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das y por habernos dejado la oración. Que fuera, Señor, de nosotros si no hubiera esa comunicación directa contigo, Señor. Gracias por recibir nuestras oraciones. Gracias, Señor, por darnos toda la vida, el tiempo, el adecuado, la confianza de poder hablar con un Padre misericordioso, lleno de amor. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a entendernos. Ayúdanos a entenderte a ti, Señor, a obedecer, Señor. Ayúdanos a tener una bonita relación agradable, que estar en el secreto se vuelva un hábito, que estar en el secreto se vuelva una necesidad, que estar en el secreto se vuelva un placer, que estar en el secreto se vuelva algo
íntimo de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y guíanos bajo tu guianza del Espíritu Santo. Amén. Y a usted, hermano, pues agradecerle por su tiempo que le ha dedicado a esta prédica. Comparta esta palabra con sus conocidos. Ayúdenos a que esto se expanda. Ya con que usted lo comparta, ya usted está haciendo una gran labor, ya usted está tirando una semilla, ya usted está trabajando para el reino. Y tenga la convicción, tenga la fe, que todo eso, cuando usted llegue al cielo, que yo estoy confiando que nos vamos a ir todos en el arrebato, todo eso va a estar escrito en el libro de la vida. Así que me despido de usted y hasta una nueva oportunidad, una nueva prédica con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén.